Un estudio de la Universidad Católica y la Universidad Austral entregó nuevos datos para entender por qué algunos dinosaurios evolucionaron para convertirse en las aves que hoy conocemos. La explicación podría estar relacionada con los cambios que sufrieron estos animales prehistóricos en sus sistemas de adaptación a la temperatura. Queremos conocer más al respecto. Estamos ya con Enrico Resende, fisiólogo evolutivo e investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿De dónde parte esta investigación? Es decir, ¿de qué conocimiento? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora en relación a este proceso evolutivo? O sea, lo que se sabe es que aves y mamíferos sí son endotérmicos, sí producen su propio calor, mientras que reptiles no lo hacen. Y la pregunta es, ¿cuándo ocurrió la transición? ¿Cuándo surgió la novedad evolutiva de que se puede producir y regular la temperatura? Y nosotros contestamos eso por lo menos para aves. Para mamíferos todavía están abiertos. Ya. ¿Y qué es lo que entonces vamos viendo en relación a las aves, no? Vemos ahí una transformación en el tamaño por lo pronto. Claro. ¿Qué es lo que viene primero? ¿El cambio de temperatura? ¿El cambio de tamaño? ¿Cómo se va generando ese proceso evolucionario? Claro, para contestar esa pregunta, nosotros usamos un modelo de transferencia de calor, porque objetos de distintos tamaños y distintos volúmenes pierden calor a tasas más altas o más bajas. Si tú pones una garrafa de Coca-Cola, ¿cierto?, en un freezer, es distinto que pongas 2 litros en una sola botella o si pones esos 2 litros distribuidos en vasos muy pequeños. Y de la misma forma, un dinosaurio muy grande pierde calor a tasas distintas que, por ejemplo, un pollo o algo muy pequeño. Claro. Y la pregunta entonces que hacíamos es de qué forma se da esa transición donde el costo-beneficio de producir versus perder el calor es más favorable. ¿En qué momento en la evolución y de qué forma nosotros encontramos que eso es lo más beneficioso para el organismo o el linaje que evoluciona? Y lo que encontramos es que la capacidad de producir calor y retenerlo, la mejor forma con que eso puede evolucionar, pasa por una transición de animales muy grandes, porque ellos pierden calor muy lentamente, a animales que son extremadamente pequeños. Entonces pueden producir calor, eso gasta más energía, pero uno compensa ese gasto energético al disminuir de tamaño. Exacto. ¿Y ese proceso en cuánto tiempo habría ocurrido, esa transformación? Bueno, parte de la novedad del estudio es que se pudo fechar por primera vez. Ya. ¿Cierto? O sea, algo que es muy difícil de hacer es intentar reconstruir en el registro fósil cómo las tasas metabólicas pueden evolucionar, ¿cierto? Porque uno no sabe qué tanto calor deja de producir un animal en el registro fósil. Entonces, con los cambios de tamaño en los dinosaurios, de dinosaurios a aves, nosotros pudimos fechar que eso ocurrió alrededor de 170 millones de años atrás. Y la transición habrá ocurrido en aproximadamente, ¿cierto?, 10 a 20 millones de años. 10 a 20 millones de años todo este proceso. De disminución de tamaño, Claro, de y de disminución producción de tamaño. de aumento de metabolismo. Ahora, ¿cómo se trabaja en esta investigación? Eso es bien interesante, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan para llegar a información con ese nivel de precisión? Son varias. Primero hay que tener un registro fósil bien armado. Y eso, la información que nos permitió hacer este estudio salió el 2014, cuando se reconstruyeron los fósiles, digamos, o la filogenia, los árboles evolutivos de lo que serían los dinosaurios terópodos, ¿cierto? Tiranosaurio, velociraptor, los dinosaurios bípedos carnívoros. Entonces, con esa información, uno de los trabajos mostraba de que habían disminuido de tamaño y no se explicaban por qué. Ningún científico explicaba por qué la disminución de tamaño. Y nosotros propusimos el modelo para explicar cuál era la razón por qué disminuir de tamaño era tan beneficioso. Y finalmente era eso, evolución de la endotermia, evolución de la capacidad de producir más calor. ¿Esto ha sido una investigación de cuánto tiempo, cuánta gente ha trabajado y por qué es tan relevante? ¿Qué es lo que podría seguir conociéndose de todo este proceso evolutivo? Hay varias preguntas, Sí. ¿no? Hay varios niveles, veamos. Fuimos 4 los autores. ¿Ya? Y llevamos juntos trabajando, o por lo menos investigando ese tema, aproximadamente 20-25 años. ¿Ya? Con respecto a la investigación esa en particular, el trabajo, se habrá tardado unos 4 años más o menos del desarrollo del modelo hasta llegar a la publicación del trabajo. ¿Ya? Las posibles repercusiones son varias en varios niveles. Una, por ejemplo, es de intentar determinar ahora, sabemos que los dinosaurios tienen un gradiente metabólico, ¿cierto? Algunos eran de sangre fría y otros ya son de sangre caliente y son capaces de regular su temperatura como las aves. Y por lo tanto, su distribución, su ecología en tiempo geológico también tiene que cambiar en función de esas predicciones que tenemos. Así que se puede poner a prueba lo que llamamos la biogeografía, ¿cierto? La distribución de los dinosaurios en el planeta, su capacidad de colonizar distintos nichos, va a depender de su capacidad metabólica, su capacidad de regular la temperatura. Claro. Por lo tanto, a nivel paleontológico, está esa información que abre la posibilidad de investigar muchas áreas distintas. De la perspectiva fisiológica y más aplicada médica,
Hay, por ejemplo, grandes preguntas con respecto a por qué los hombres, por qué los seres humanos no podemos bajar nuestra temperatura, ¿cierto? O sea, Sí. bajo los 35, 34 grados, los seres humanos por lo general no toleran ese nivel de hipotermia. Reptiles y anfibios sí. Y sabemos, por ejemplo, que niveles de hipotermia, temperaturas bajas corporales, son muy beneficiosas para minimizar los impactos de algo como, por ejemplo, serían un accidente vascular. ¿Ya? Porque al disminuir el metabolismo, nosotros permitimos que los tejidos no se mueran de anoxia. Exacto. ¿Entiende? Entonces, una posible repercusión, no de este trabajo, pero de toda la línea de investigación sobre la regulación de la temperatura, la capacidad de mantener la endotermia, ¿cierto? A nivel biomédico, sería la posibilidad de que tengamos tratamientos con baja de temperatura, con hipotermia, para intentar minimizar los riesgos, accidentes vasculares, problemas cardíacos y para aumentar el tiempo y la ventana de tiempo que tengan los médicos para hacer tratamientos con respecto a ese tipo de accidentes. Ah, mira, interesante. Es decir, tiene ahí una aplicación directa en temas que tienen que ver con salud humana, que podría el conocimiento tener... como un todo, sí. Claro, por Claro que sí, supuesto, claro que sí. de todas maneras. Ahora, ¿cuáles son las grandes preguntas que quedan en adelante, ¿no? Me imagino que continúan en la línea de investigación. ¿Qué es lo que podría seguir siendo parte de la investigación de ustedes? Hay varias líneas, ¿no? Algunas sería determinar a nivel fisiológico qué ocurrió, ¿cierto? Porque sabemos que la capacidad regular ocurrió, ¿cierto? Evolucionó. Exacto. Pero ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos ladrillos que permiten regular? ¿Cierto? ¿Qué red neuronal, qué tipos de hormonas permiten que regulemos las temperaturas y por lo tanto manipularlos para eventualmente poder lograr hipotermia? Por ejemplo, manipular eso en tratamientos clínicos, es una posibilidad. La otra sería de contestar qué ha pasado con los mamíferos. Porque lo interesante con los mamíferos es que evolucionaron endotermia de forma independiente de las aves y precedieron a las aves. Cuando los grandes dinosaurios estaban en la Tierra, los mamíferos ya eran endotérmicos y eran muy pequeños, del tamaño de un ratón, un poco. Y en ese caso ya eran endotérmicos. Y por lo tanto se hace más difícil la reconstrucción porque ese paso evolutivo, ese salto evolutivo ocurrió mucho antes en el tiempo. Claro. Y bueno, esas dos líneas, por ejemplo, son posibles líneas de seguir investigación. ahí en la investigación. Claro. Enrico, muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Que estés muy bien. Bien.